Hermanos, el tema en general le he titulado Caminando gozoso hacia la meta celestial. Y esta es la segunda parte. Caminando gozoso hacia la meta celestial. Cuando usted busca el tema del libro de Filipenses, se dará cuenta de que el tema es el gozo, hermanos. El gozo, el júbilo que hay en el Señor. Entonces el apóstol Pablo habla de muchos temas allí. Pero, hermanos, el hilo conductor que Pablo inicia y termina en estos 4 capítulos siempre es el gozo, hermanos. Siempre es el gozo. ¿Y por qué el gozo, hermanos? Porque si lo trasladamos a este tiempo, como la segunda audiencia, debemos entender, hermanos, que nuestro motivo principal para adorar al Señor debe ser precisamente el gozo, hermanos. Adoramos con gozo, pasamos las pruebas con gozo, no refunfuñando, no discutiendo, no peleando. Hermanos, pero hay un subtítulo, y ese va a ser como el trabajo que haremos en esta mañana: defensa ante las falsas enseñanzas judaizantes. Defensa, y yo también podría colocarle allí reprensión, defensa y reprensión ante las falsas enseñanzas judaizantes. Hermano, ¿ya tiene usted el texto, hermano? Sí, señor. Muy bien, vamos a ir ahí, por favor. Muchas gracias por su obediencia. Dice la palabra del Señor, hermanos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Permítame leer también el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, oremos y pidamos a Dios que esta mañana tengamos esa iluminación que necesitamos, hermanos, para que podamos hoy trazar correctamente la palabra. Maravilloso y buen Señor, es necesario entonces venir siempre ante ti. Acudimos ante este trono que tú has dado para tu pueblo, porque necesitamos, Señor, que en esta mañana hables a nuestra vida. Necesitamos, Señor, sacar todos los tesoros que están allí escondidos para que podamos verlos, pero no lo queremos hacer en nuestras fuerzas ni en nuestra humanidad carnal, sino que pedimos, Señor, y rogamos a ti con gozo para que esta palabra, que mis hermanos y por supuesto en primera instancia yo vamos a escuchar, háblame nuevamente y háblame, hermano, y que sea tu palabra llevándonos a un correcto y genuino arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es probable, y lo dijimos hace 8 días, que el apóstol Pablo haya escrito algunas cartas, las cuales nosotros, hermanos, pues no conocemos, como su segunda audiencia, donde el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo, hermanos? Trayendo argumentos, y argumentos válidos en temas específicos, porque el apóstol Pablo, recuerde que amaba a esta iglesia. Según los historiadores, hermanos, y los eruditos, dicen que la iglesia de Filipos era una de las iglesias más amadas y especiales por el apóstol Pablo. Esto, hermanos, es probable por el lenguaje que leemos en el versículo 1. Permítame nuevamente leérselo para usted, y quiero que usted allí me siga. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, dice el apóstol Pablo, es seguro. Pero también, hermanos, dijimos que cabe la posibilidad, como lo leímos en nuestro pasaje inicial, que el apóstol Pablo lo que esté haciendo en este escrito es trayendo a la memoria de los filipenses
y al mismo tiempo, hermanos, esté dando una advertencia de aquellas enseñanzas heréticas judaizantes que estaban transgrediendo de una manera muy clara, hermanos amados, la salvación por gracia, que es por Cristo, y que evidentemente, hermanos, debemos nuevamente dejar por sentado que no es por obras, como ellos querían introducir. Y entonces, ¿qué estaba haciendo esto, hermanos? Trayendo confusión. Una de las enseñanzas que estas personas estaban trayendo, estos malos judaizantes, estos perversos judaizantes, ¿sabe cuál era, hermanos? La circuncisión. Por eso el apóstol Pablo hace una defensa, pero también hace un llamado, una reprensión a través de esta carta, para que estos hermanos entiendan que lo que el apóstol Pablo está escribiendo para ellos es seguro. Que el apóstol Pablo no lo hace, hermanos, por molestarles la vida. El apóstol Pablo mismo dice: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es que, hermanos, seguro. Esta palabra seguro significa que ellos tenían que tomarlo como algo confiable, tranquilamente, con toda seguridad. Es necesario, amados hermanos, y permítame decirle esto, que nuestro cuerpo y nuestra alma estén dispuestos para que en esta mañana y cada vez que nos reunamos y cada vez que usted vaya a la Escritura, usted permita que la misma palabra de Dios circuncide su corazón, y usted permita que sea la palabra quien lo haga renacer en Cristo Jesús. Lo que quiero decir, hermanos, es que ya es tiempo de quitar de nuestra vida tanta terquedad, hermanos. Que no nos estén repitiendo siempre lo mismo. Porque realmente, hermanos, entonces la persona que va a ser etiquetada va a ser usted, hermano o hermana, por terco. ¿De qué nos sirve, entonces, decía el hermano, tener un rótulo o un título de algo, si finalmente, hermanos, no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿De qué sirve, hermanos, entonces hacer grandes estudios si realmente, hermanos, no vamos a aprender lo que necesitamos aprender y no vamos a poner en práctica lo que necesitamos poner en práctica? Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes este sermón con los siguientes puntos, hermanos. Y quizás, si no nos alcanza, Dios mediante, hermanos, en el nuevo lugar donde estaremos de hoy en 8 días, seguiremos. El primer punto, hermanos, es este: triple advertencia del apóstol sobre los judíos hipócritas y perversos. Triple advertencia del apóstol sobre los judíos hipócritas y perversos. Y usted lo puede encontrar, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Segundo punto, hermanos, que espero tratar, y si no lo haremos dentro de 8 días, una circuncisión santa y espiritual. Una circuncisión santa y espiritual. Y usted lo puede ver, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Y en Filipenses 3:3 hay una pregunta que el texto responde, pero que nosotros debemos hacer. Y la pregunta es esta, hermanos, para que la note. ¿Cuáles son las características de aquellos que hacen parte de esta circuncisión espiritual? ¿Cuáles son las características de aquellos que hacen parte de esta circuncisión espiritual? Entonces, hermanos, permítame darle a usted la respuesta para que más adelante podamos estudiarla. Primero, mire la primera característica: los que sirven al Señor en el Espíritu. Usted lo puede ver ahí en el texto, hermano. Los que sirven al Señor en el Espíritu. Segunda característica: los que se glorían en Cristo Jesús. ¿Se están anotando, hermanos?
Y la tercera, los que no tienen su confianza en la carne. Esas son las características que usted encuentra allí, hermanos. Y esas características también pueden notarse en aquellos que son creyentes. Un verdadero creyente sirve al Señor como en el Espíritu y no en la carne. Un creyente carnal realmente no es creyente y debemos dejarlo, hermanos, por sentado. Un creyente que vive más carnalmente, pues ¿cómo puede llamarse creyente? Eso es una ofensa a Cristo. Pero también una característica de un creyente es que se gloría en todas las cosas, pero en Cristo Jesús. Todo lo que hace da gloria a Cristo. Todo, hermano. Finalmente, es alguien que no pone su confianza en la carne, hermanos. No se gloría en la carne, sino que se gloría, ya lo dijimos, ¿no?, en el Espíritu. Veremos, hermanos, conclusiones y aplicaciones finales. Amén, hermanos. Entonces iniciamos en esta mañana, hermanos, y yo espero, vuelvo y repito, hermanos, que mis palabras sean tan claras que usted pueda entenderme, hermanos, porque hay mucho que voy a decir, varias cosas que quiero decir. Hermanos, primer punto, triple advertencia del apóstol sobre los judíos hipócritas. Triple advertencia del apóstol sobre los judíos hipócritas. Vamos a leer una vez más el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Espero que usted me tenga paciencia, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 2: guardaos de los perros. Quiero que usted vaya notando, hermano, cómo Pablo le habla a ellos. Que vamos a mirar por qué Pablo hace eso. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo, hermanos amados y querida iglesia del Señor, en este versículo 2, categóricamente, si usted lo nota, el apóstol Pablo cambia su tono de acuerdo a lo que vimos en el versículo 1. Ya el apóstol Pablo aquí, ¿qué es? Empieza a expresar una advertencia. Quizás por el tono de su lenguaje, el apóstol Pablo está más firme precisamente en esto que él va a hablar. Pero no solamente el apóstol Pablo, hermanos, hace una advertencia, sino que el apóstol Pablo también trae una reprensión sobre aquellos malvados judíos que querían establecer nuevos parámetros en la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y se debe recordar, querida iglesia, que Pablo, después de su llamamiento y su conversión en Hechos 9, lo que Pablo entonces comienza a hacer es una clara enseñanza sobre Cristo y la salvación que es por gracia. El apóstol Pablo, en ningún escrito de sus cartas paulinas, jamás, hermanos, dice que la salvación debe ser por obras, como hoy en día muchos lo predican. Y es tan triste ver, hermanos, que muchos, aún todavía, colocando el título de reformado, entonces quieren mostrar en cierta manera que debemos hacer algunas obras. Y ni siquiera, hermanos, nuestro pecado colocamos, por decirlo así, para que usted y yo, si es que usted ha sido salvado, pues hermanos, tengamos esta salvación. Estos judíos siempre, hermanos, estuvieron atentos a la exposición del mensaje del Evangelio. Y recuerde que cuando el apóstol Pablo entonces predica, dice la palabra del Señor que algunos, ¿cierto? No todos, algunos creyeron a este mensaje. Algunos. Pero desafortunadamente otros no. Y los que no creían en el mensaje del arrepentimiento, ¿saben qué hacían, hermanos? Arremetían contra el apóstol Pablo. ¿Arremetían cómo? Con sus blasfemias. ¿Cómo más lo hacían? Con sus traiciones a Pablo. Estos judíos,
no tenían, amados hermanos, la claridad. ¿Por qué? Porque el Señor no se los permitió. Porque para ellos no alumbró la luz de Cristo. Pero la claridad de qué, hermanos, de esta maravillosa enseñanza, que somos salvos solo por gracia y no por obras. Pues yo le pregunto a usted, hermano, ¿acaso usted ha colocado algo suyo para que el Señor le haya a usted salvado? La respuesta es no, hermano. Nada usted pone. Al contrario, el Señor cada día nos da a nosotros más sabiduría, ¿cierto, hermanos? Más conocimiento, más gracia. Pero la salvación, como lo dice Jonás, pertenece ¿a quién? A Dios, porque viene de Él. Al contrario, hermanos, hablando entonces de estos judíos malos, ellos enseñaban que si alguien quería ser salvo, tenían que hacer varias cosas. En primer lugar, ellos debían merecerse la salvación. La salvación no era por gracia, ellos no predicaban eso. Ellos predicaban que la salvación debía merecerse. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos traducir esto? Obras. Porque ni usted ni yo nos merecemos nada, quizás el infierno, hermanos, pero no la salvación. La salvación es tan sacra, es tan perfecta, porque viene de Dios, que a veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, ¿sabe qué hacemos? Nos volvemos fariseos hipócritas, queriendo mostrarle a otras personas cómo vivir una vida cristiana cuando ni siquiera nosotros la vivimos. Y le decimos a personas, lean la Biblia, estudien la Biblia, oren al Señor, busquen a Cristo, cuando ni siquiera nosotros hacemos eso. Entonces, permítame decirle algo. ¿Por qué usted quiere colocar un yugo a las personas cuando ni siquiera usted lo hace? ¿Sabe cómo la palabra de Dios llama a esas personas? Hipócritas. ¿Y cuántos de nosotros quizás no somos hipócritas? Porque nos mostramos de una manera, pero realmente así no somos. Pero estos judíos hipócritas no solamente decían que ellos deberían merecer la salvación, sino también ganársela. Y la pregunta entonces es ¿cómo? Según el contexto histórico, ¿cómo? Cumpliendo, y esta es la respuesta, cumpliendo los incontables mandamientos de la ley judía. ¿Sabe a qué apela esto, hermano? A obras. Y por obras nadie irá delante del Señor, hermanos. Nadie. Por eso, hermano, quiero pedirle un favor. No diga usted, es que yo soy una buena madre, es que yo soy un buen padre, es que yo soy un muy buen esposo. No le diga a sus hijos, es que una mamá como yo usted nunca la va a encontrar. Porque eso son obras. Usted es salvo o es salva porque el Señor así le ha placido. Por nada más. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana de los que estamos aquí, al final de esta enseñanza debemos ir y pedirle al Señor que nos perdone por nuestra arrogancia? Porque somos judíos hipócritas y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas cargas usted no le coloca a sus familias, a su esposo, a su esposa? Pero ¿cuántos realmente viven para el Señor? Pero, hermanos, no solamente era merecerse la salvación, como ellos decían, no solamente era ganarse la salvación, sino que además ellos declaraban arrogantemente que la salvación era exclusiva del pueblo judío y que antes de que Dios mostrara un mínimo deseo de salvar a alguien, pues ese candidato, y permítame colocarlo entre comillas, tenía que circuncidarse. ¿Para qué? Para que pudiera hacer parte del pueblo de Dios, el cual era escogido.
Ahora, hermanos, debemos decir que esto fuese cierto, lo que yo he dicho y lo que los judíos decían fuese cierto, en primer lugar, si estuviésemos bajo el antiguo pacto, donde se da esta ley. Pero como no estamos en el antiguo pacto, esta ley no se puede dar. Segundo, hermanos, pudiera ser cierta donde Cristo no hubiera inaugurado un nuevo pacto. Pero como Él ya lo inauguró, esto no puede ser así. Y tercero, hermanos, pudiéramos decir que sí, si dependiéramos de las obras para ser salvos. Pero no es así, hermanos amados. En primer lugar, hermanos, nosotros no podemos decirle al Señor: Señor, te voy a entregar mi mejor oración para que me salves. Te voy a entregar, Señor, mi vida como sacrificio, y voy a tomar una correa y me voy a dar golpes para que tú veas que realmente te amo. Hermanos amados, desafortunadamente todavía hay algunas comunidades eclesiásticas que asumen y que predican que Israel, escúcheme, y la iglesia son dos pueblos diferentes. Todavía se predica esto. Y esto, hermano, en el nuevo pacto es ilícito. No es congruente con la enseñanza centrada en Cristo, ni con una enseñanza paulina. El Señor ha decretado desde la eternidad que haya un solo pueblo, que es su iglesia, compuesta por judíos llamados a salvación y por gentiles, que por supuesto, hermanos, si hiciéramos una contextualización para el día de hoy, somos usted y yo. Pero, hermanos, es aquí entonces donde se abre la gran pregunta: ¿qué es la circuncisión? Porque voy a hablar de la circuncisión literalmente, y también veremos la circuncisión del corazón. La circuncisión, hermanos, es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. Hermanos, la palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor. Literalmente eso significa. Cuando hablamos de la circuncisión como un rito religioso, debemos entonces decir, hermanos, que la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como una señal del pacto que Dios hizo con él. Pero para que nosotros, hermanos, entendamos este tema, para que usted y yo podamos comprender claramente, hermanos, por qué Pablo reprende y advierte a los hermanos de la iglesia de Filipos, debemos acercarnos, hermanos, a un texto que nos puede guiar aún mucho mejor. Génesis capítulo 17. Quiero que usted me acompañe porque de allí parte todo, hermano. Génesis capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14, hermanos. Quiero entonces que lo leamos despacio, y yo espero, hermanos, que a medida que vamos leyendo, el Señor abra su entendimiento y el Señor le vaya dando a usted la gracia para ir entendiendo. Génesis 17, versículo del 9 al 14. Hermanos, y recuerden que esta es la exposición solamente de un versículo. Yo no estoy exponiendo una verdad
porque entonces estaríamos faltando a la exposición bíblica y nos volveríamos a ser sistemáticos. Estamos exponiendo el versículo 2. Génesis 17, del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será, ¿qué, hermanos? Circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Versículo 13, amados hermanos. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Allí más, hermanos. De allí, hermanos, vuelvo y repito, parte todas las cosas. Pero quiero que recuerde algo, hermanos. Cuando no se hace un estudio o una exégesis histórico, gramatical, redentiva, y cuando no observamos la obra del Señor progresivamente en toda la Escritura, podemos estar predicando una salvación por obras y no en Cristo y su gracia. Si nosotros, hermanos, no entendemos este pacto y no recordamos que el Señor hizo un pacto de obras y después hizo un pacto con Noé, y después hizo un pacto con Moisés, y después hizo un pacto con Abraham, pacto abrahámico, que es el que nos compete en esta mañana, pero no hacemos un estudio sacro. Entonces, hermanos, vamos a enseñarle a otras personas, como hoy en día se enseña, que la salvación no puede ser por gracia, sino que siempre será por obras. Es por esto, hermanos, que muchas personas hoy en día que dicen: cuando hago algo malo, mi salvación la estoy perdiendo. Pero cuando pido perdón y hago algo bueno delante de Dios, entonces vuelvo a recuperar mi salvación. Hermanos, debemos constantemente hacer algo llamado teología bíblica en las Escrituras. ¿Y qué es entonces, hermanos, la teología bíblica? Ver cómo Cristo correctamente puede encontrarse en todas las partes de la Escritura, y como contiene, hermanos amados, facetas distintas de una historia unida, podemos ver entonces que cada versículo, que cada capítulo, que cada palabra apunta solamente a Cristo y el diseño de cómo Él salvó a su pueblo, al pueblo que es su iglesia. Hermanos, usted no puede ir al Antiguo Testamento sin ver la obra redentiva o redentora del Señor Jesucristo. Usted no lo puede hacer, hermano. Si usted está leyendo Génesis, si está leyendo usted un profeta mayor o menor, pero usted no ve a Cristo, hermano, usted tiene que hacer un alto y tiene que revisar por qué entonces usted no está viendo a Cristo. Usted no puede ver solamente una historia, usted no puede ver solamente una profecía,
Usted no puede ver solamente, hermano, eso que el profeta está mostrando. Finalmente, lo que está haciendo Dios a través de los diferentes escritores del Antiguo Testamento es mostrando a Cristo, hermanos. A eso se le llama teología bíblica, hermanos. Ahora bien, hermanos, dicho esto, cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses 3:2, leámoslo una vez más, hermanos. Filipenses capítulo 3:2. El apóstol Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo, ¿qué está haciendo, hermanos? Está acorralando, está encerrando, está atrapando a estos falsos maestros que estaban trayendo confusión a algunos creyentes. Por eso el apóstol Pablo advierte y hace una defensa desde allí. Guardaos de los perros, dice Pablo, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si no entendemos su contexto histórico, gramatical y redentivo, entonces usted puede pensar que estos adjetivos es para cualquier persona, para cualquier tipo de persona. Y no es para cualquier persona, hermanos, es para unas personas especiales, para los judíos en general, para ellos. Pero cuando usted escarba, y permítame usar esa palabra, o cuando usted, hermano, comienza a sacar de bien adentro esto que Pablo está diciendo, entonces usted se va a dar cuenta de que los judíos, en forma general, estaban o trataban a los gentiles de esta misma manera. Los judíos en general le decían a los gentiles perros, así le decían. Pero, hermanos, el apóstol Pablo entonces va segregando, y particularmente Pablo aquí se está refiriendo a los judíos judaizantes, hermanos. Aquellos que querían entonces traer una nueva enseñanza. Aquellos que decían: yo también soy cristiano, pero para ser cristiano verdadero, usted tiene que cumplir los retos de lo que la ley dice, y además de eso tiene que circuncidarse. Si él lo hace de esa forma, entonces usted es salvo y está agradando al Señor. Pablo precisamente está describiendo el carácter y la forma terrible, la manera satánica, la manera que realmente estos hombres se dirigían a los gentiles, y la forma no bíblica, hermanos, de la salvación. Su salvación y mi salvación, entonces, hermanos, es por gracia. Usted no la ganó por ningún precio de sangre, fue el Señor. Lo que usted tiene que hacer, y lo que yo debo hacer, entonces, es vivir para Cristo, hermanos. Hermanos, y vivir para Cristo nos debe llevar a entender entonces que debemos tener una manera ética de vivir nuestra vida cristiana, perdonando a todos, amando a todos. Si usted tiene enemigos, ayudándoles y orar por ellos, pero no haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de ver entonces la palabra de Dios. Entonces yo tomo de aquí porque esto me parece que es bueno, pero esto lo desecho. No seamos hipócritas, hermanos. No nos volvamos una vergüenza para el Evangelio. No coloquemos, hermanos, encima de nosotros un rótulo que no vivimos. Decir cristianos en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo era algo grandísimo. Pero hoy en día decir cristiano es mentir, es robar, es no pagar, es no cumplir. Decir cristianos es hacer lo que yo quiera hacer. Decir soy cristiano
es simplemente, hermano, andar al modelo de este mundo. ¿Pero acaso es esto lo que Pablo está atacando? No, hermanos. El apóstol Pablo comienza diciendo, vaya conmigo al versículo 2, hermanos. Guardaos de los perros. Hoy en día, hermanos, los perros son apreciados y son cuidados como mascotas, ¿cierto? Quizás usted en su casa tendrá una mascota. Y hermanos, esto es bueno delante de Dios. Aquellos que rechazan las mascotas, en cierta manera son ignorantes, porque no van al libro de Proverbios cuando el Señor dice que aquellos que cuidan a sus mascotas delante de Dios, Él lo ve como algo bueno. En el Oriente Antiguo los perros no eran apreciados. En el Oriente Antiguo los perros andaban como jaurías, rebuscando alimento entre la basura. Ladraban, gruñían, y a todo aquel que se le acercaba los mordían. Los judíos generales así veían a los gentiles, como perros. Porque los gentiles en aquel tiempo no eran parte del pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros también como cristianos? Decimos, solo los cristianos reformados irán al cielo porque solo nosotros tenemos la verdad. Nadie más. Qué error que cometemos, hermanos. Claro, es verdad que quizás nos acercamos un poco más a la palabra, al Evangelio. Pero usted, ¿cómo sabe que tenemos la verdad completa? La verdad la tiene el Señor, hermanos. Y en el cielo, hermanos, creo yo, quizás me equivoque, pero creo que en la eternidad con el Señor, hermanos, habrán varias sorpresas. Porque es que finalmente, hermanos, el Señor llevará a la eternidad con Él, no a los que se hacen llamar reformados o calvinistas, sino a aquellos que hayan creído en fe en Cristo, a esos. Entonces, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros no despreciamos a otros que también son imágenes de Dios? Porque pensamos que somos mejores que ellos. Porque pensamos que como ganamos un poquito más, o porque tenemos un poco más, o porque el Señor ha extendido su gracia, entonces los demás no valen la pena. Piensa, hermano, y medite. A veces somos judíos hipócritas, hermanos, y no nos damos cuenta. Pablo sigue diciendo, guardaos de los malos obreros. Hermanos, los judíos de esa época estaban pero bastante convencidos de su justicia. ¿Sabe de qué estaban? Estaban convencidos de que estaban cumpliendo la ley de Dios perfectamente. Ellos estaban convencidos de que no eran malos obreros, de que todo lo que hacían, lo hacían por el Señor. Pero el apóstol Pablo no estaba viendo esto. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, hermano, mire lo que les dice. Acompáñenme a Romanos 2, del 17 al 24. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 24. Hermano, ¿usted está allí? ¿Me está entendiendo? Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Y este señalamiento, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas
de los ídolos cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren, hermanos, cómo Dios iba preparando su propio pueblo, judíos y gentiles. ¿Cómo, hermanos? Pues Dios estaba permitiendo que estos hombres fueran hipócritas. Miren la última parte, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? De vosotros, de los judíos, hermanos. No sé, hermano, si usted se ve reflejado en un judío de estos, pero yo me veo y me da vergüenza en esta tarde delante de Dios tener que siempre estar diciéndole a otros que somos buenos creyentes cuando no lo somos, hermanos. Que somos los mejores cuando no lo somos. Cuando predicamos de amor, pero no tenemos amor. Predicamos de que amamos a nuestros hermanos, pero eso no es verdad. Predicamos de que vamos a ayudar a otros y no lo hacemos. Hermanos, ¿cuántas veces no nos predicamos algo y decimos lo hacemos, pero mentiras? Nunca lo hacemos, hermanos. ¿Sabe qué Pablo dice? Guardaos de los malos obreros. ¿Y cuántos malos obreros no existen? Muchos. Y quizás en esta mañana hallamos muchos en este lugar que necesitamos arrepentirnos, hermanos, y volver realmente a Cristo, hermanos. Pablo, ¿qué más sigue diciendo? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermanos, en el griego existen dos verbos que son muy semejantes, pero que no son iguales. El primer verbo es este, peritetnein, que quiere decir circuncidar. Pero también existe otro verbo que es katatetmein. El primero peritetmein y el segundo katatetmein. Y este último significa mutilar. El primero, circuncidar. Pero Pablo, entonces, ¿cuál de los dos verbos está usando? El segundo, hermanos. Y el segundo es katatetmei, que quiere decir mutilar. Pablo, con este verbo, el segundo que le dije, quiere decir que estas personas, ellos mismos, que dicen que guardan la ley, que dicen que son perfectos, que dicen que el Señor sí los ve como dignos, el apóstol Pablo está describiendo que ellos mismos se automutilan, que ellos mismos se castran, que ellos mismos se cortan, lo cual significa, hermanos, que ellos mismos infringen algo que no hacen. Ellos mismos pasan la ley. Y vuelvo y le digo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros no predicamos algo que no hacemos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no llamamos por teléfono y le decimos a alguien, haga esto, pero usted no lo hace? Viva de esta forma, y usted no lo hace. Y la más sencilla, no tome esa decisión. Dirán algunos, en su carne, porque pueden venir situaciones que usted no espera, y somos nosotros los primeros que tomamos decisiones sin pensar en el Señor y sin consultar en Cristo. Somos los primeros, hermanos, y reconozcámoslo delante de Dios. Somos los primeros en pasar, por ejemplo, hojas de vida. Somos los primeros en enamorarnos de personas no creyentes. Somos los primeros en tomar decisiones, hermanos. Pero nunca oramos al Señor para mirar si eso realmente es la voluntad de Dios. Y cuando viene el choque, entonces, ¿qué decimos? Señor, ayúdame. Pablo dice en otras palabras, abro comillas, ustedes
judíos creen que están circuncidados cuando en realidad están mutilados. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ustedes creen que realmente están circuncidados, pero es pura mentira. Ustedes mismos se mutilan, porque ustedes mismos se castran. Ustedes mismos dicen que viven para Dios, pero no lo hacen. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó la circuncisión en el pueblo de Israel como una señal de símbolo de que ellos eran su pueblo, y que todo aquel que entrara en esa relación especial a través de la circuncisión era pueblo de Dios. A esto se le conoce como un pacto. Pero hermanos, en el nuevo pacto, Cristo es nuestro representante. En el nuevo pacto, Cristo es nuestro Señor. La circuncisión no es más que un signo en la carne. En el nuevo pacto. En el nuevo pacto es algo que se hace en el cuerpo de un hombre. En el nuevo pacto, hermanos, donde vemos reflejado la gracia, los hombres ya no deben circuncidar su carne, sino que ahora los hombres, tanto mujeres como caballeros, deben circuncidar su corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace esta operación? A través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a que nuestro corazón se circuncide? Cuando creemos en el Evangelio del Señor, cuando honramos el Evangelio del Señor, cuando vivimos sin decir tantas mentiras, sin prometer tantas cosas y no cumplirlas, sin odiarnos unos a otros. Hermanos, ¿queremos acceder ante o queremos acceder al pacto? Arrepiéntase en esta mañana. Arrepiéntase. No seamos más hipócritas. ¿Qué sacas con predicarle a tu familia algo que a escondidas no estás haciendo? ¿Por qué predicas? La predicación del Evangelio, hermanos, es la única manera que nos puede llevar a entender entonces que somos pecadores. Y no sé, hermanos, si con mi torpeza de palabras usted ha entendido, como yo lo he entendido, que somos pecadores, hermanos. Que somos judíos pecadores que necesitamos a Cristo. Que necesitamos la gracia. Hermanos amados, el Espíritu Santo es el único quien puede obrar en usted y en mí, a través de la predicación, esta circuncisión. Y cuando hay una verdadera circuncisión que viene de parte de Dios, los corazones serán transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Sabe para qué, hermanos? Para que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, hermanos. No hay otro, solamente Cristo. Quiero que usted piense en eso, hermano. A veces decimos nosotros de una manera tan laxa que solamente en el Nuevo Testamento es que vemos la circuncisión del corazón. Pero ¿sabía usted que el profeta Moisés se estaba anticipando a eso? Vaya conmigo a Deuteronomio 10, versículo 16 y 17. Este profeta que Dios levantó, que es un tipo de Cristo, claramente, hermanos, ya estaba mostrando esto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Mire lo que dice: circuncidad pues el prepucio, ¿de qué, hermanos? De vuestro corazón.
y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Pero mire lo que sigue diciendo: Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni recibe sobornos. ¿Se da cuenta usted, hermanos? Veamos ahora esto mismo, que es corroborado por el apóstol Pablo, precisamente allí mismo, hermanos, en Romanos capítulo 2. Hemos visto, hermanos, la hipocresía de los judíos, y ahora vamos a mirar, hermanos, cuál es la verdadera circuncisión en Cristo. Romanos capítulo 2, versículos del 25 al 29. ¿Lo tiene usted, hermano? La circuncisión, sigue hablando Pablo, en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. En el versículo 29, hermanos, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, ¿lo está usted viendo allí? Hermanos amados, esta mañana o ya en esta tarde debemos pedir perdón a Dios, hermanos. Porque el Señor nos está mostrando el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio que debemos predicar. El Señor nos está mostrando la hipocresía más grande que hay en nuestro corazón. Pero nosotros pensamos que nuestra mejor ropa es la que la gente va a ver. Que nuestro mejor peinado, el más ostentoso, que lo que hemos adquirido en la vida, que nuestros triunfos es lo que realmente Dios ve. No, hermanos, estás tan equivocado. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de quién, hermanos, de Dios. La verdadera circuncisión es aquí, hermanos, está aquí en el corazón. Es cuando usted ha entendido que es pecador y que merece el infierno y que necesita a Cristo. Es cuando usted ha entendido que por culpa suya muchas personas están yendo al infierno. Porque te muestras como un hipócrita. Y yo también me muestro como un hipócrita. Pero en realidad, hermanos, no nos mostramos como deberíamos mostrarnos como verdaderos creyentes. Finalmente, hermanos, en este texto que hemos leído, ¿dónde apreciamos a Cristo? ¿Dónde lo vemos? En este texto donde Pablo habla de los perros, donde Pablo es claro donde vemos a Cristo. En primer lugar, hermanos, en el gozo y en el regocijo que debemos tener usted y yo cuando somos afrentados por los malvados. Porque el Señor es el que nos puede dar el gozo. Cuando nos traten mal, cuando murmuren de nosotros. Lo que debemos hacer no es contender, no es pelear, hermanos. Es bajar la cabeza y reconocer que quizás por culpa nuestra
Otros no conocen a Cristo por nuestro orgullo, por nuestro materialismo, por nuestra poca influencia. El Evangelio, hermanos, nos lleva a esto, a someter nuestras vidas a la palabra de Dios. Pero ¿cómo más vemos a Cristo, hermanos, en la advertencia constante de Cristo acerca de los falsos que introducen herejías de error? Allí vemos a Cristo. Y si el Señor, hermanos, en los 4 evangelios tuvo, amados hermanos, el gozo en su Padre de hablarle a los judíos y reprenderlos, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos hacerlo a aquellos que introducen herejías de error? Y si nosotros, hermanos, estamos introduciendo herejías de error en nuestra vida, en nuestro hogar, pídale al Señor que te perdone. ¿Sabe cuál es una herejía de error? Cuando decimos, Dios ya me perdonó, Dios ya me salvó, y seguimos pecando constantemente, hermanos. Una herejía de error cuando le decimos a nuestros familiares, por favor no hable feo, porque no le gusta a Dios, pero nosotros sí lo hacemos. Una herejía de error cuando decimos respetemos a papá y a mamá, pero nosotros, hermanos, sí lo hacemos, siendo despectivos, siendo groseros, siendo torpes con ellos, siendo toscos. Pero, dijo el hermano un día, nos encontraremos cara a cara y daremos cuentas a Dios de todo, hermano. ¿Sí o no? De todas las cosas. Querido hermano que eres casado, querido hermano que tienes hijos, querida hermana que eres casada o que un día te casarás, la forma en que trates a tu cónyuge, también por esa forma tendrás que responder delante de Dios. Eso no es solamente diciendo, Señor, perdóname. Claro, Dios te perdona, pero darás cuentas a Dios por tus palabras y por tu manera de ser. Y hay de aquellos y de aquellas hermanas y hermanos cuando no entendieron su rol en su hogar. Permítame darle a usted, hermano, algunas conclusiones finales. Miren la primera conclusión final: la advertencia, reprensión y defensa de Pablo contra los judaizantes solidifica la salvación por gracia. Esto que Pablo hizo debe llevarnos a entender que evidentemente la salvación que usted y yo tenemos es por gracia, es gratuita. No pagamos a Dios por nada. Y como es gratuita, debemos vivir para Él, hermanos. Debemos honrar al Señor en todo lo que hagamos. ¿Usted ha entendido la frase soli Deo gloria, hermanos? Vivir solo dando gloria a Cristo. En la manera en que usted trata a su esposa, soli Deo gloria, a su esposo, soli Deo gloria, a sus hijos, a sus suegros, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Soli Deo gloria no solamente en la iglesia, hermanos. Soli Deo gloria es en general. Si usted se va un día de paseo, soli Deo gloria cuando esté en la playa, en su manera de vestir. ¿Cierto, hermanos y hermanas? No es el traje de 2 piezas, hermanas. Es guardar pudor para su esposo, pero primeramente para Cristo. Y lo mismo usted, amado hermano. No es colocarse esa tanga corta. No, es guardarse para su esposa. Y esto puede ser muy gracioso, pero soli Deo gloria es eso, hermanos. Hasta lo más mínimo, querido hermano y querida hermana de tu cuerpo, solamente puede conocerlo a aquel o aquella al cual tú le entregaste tu vida. Nadie más. Por eso usted, amado hermano, debe reprender a su esposo o a su esposa
cuando esté mostrando más de lo que deba mostrar. Y si está mostrando algo, ¿para qué lo muestra? Si eres casado. Porque te dicen que lo hagas. Hermanos, segunda conclusión, nuestra verdadera circuncisión es en nuestro corazón. Amén, hermanos. En nuestro corazón. Ya no en el prepucio, como en el antiguo pacto, en nuestro corazón. Cuando usted le pregunten sobre la circuncisión, o cuando usted le diga, usted tiene que ser circuncidado, diga, amén, ya lo soy, en Cristo. Él lo hizo a través de su palabra en mi corazón. Amén. Ahora mi corazón ya no es un corazón de piedra. Ahora mi corazón vive y late para Cristo. Hermanos, aplicaciones finales. Primera aplicación, hermanos, tengamos cuidado con los judaizantes modernos que introducen obras en la gracia. Tengamos cuidado. Tengamos, hermanos, discernimiento cuando usted vea que hay un pastor, un líder, una mujer que esté introduciendo nuevas enseñanzas, repréndale. Amén, hermanos. No nos debe dar temor. Lo máximo que lo van a hacer a usted o le van a hacer es sacarlo de esa iglesia. Digo, si usted fue como visita, o lo van a etiquetar y le van a decir, con él no se junte nunca, con ella nunca. Pero gloria a Cristo por eso. Finalmente, hermanos, no nos cansemos de ser enseñados. No nos cansemos de ser reprendidos por las Sagradas Escrituras de aquellas cosas que usted sabe en su corazón que no está haciendo bien. Si usted, un hermano, lo reprende, déjese reprender. No se crea, hermano y hermana, sabia o sabio en su propia opinión. Lo peor que le puede pasar a un creyente. Cuando el creyente comienza a tomar decisiones en su carne, no le va a ir bien, hermano. Le va a ir tan mal que va a llorar. Muy bien, hermanos. Hemos concluido. Voy a invitarle a usted para que se ponga de pie. Y continuamos, hermanos, de hoy en 8 días. En el nuevo lugar, hermanos. Oremos, hermanos. Maravilloso y buen Dios. Es tan bueno escuchar tu palabra, es tan tranquilo el hecho de entender, Señor, que somos tan pecadores y que no hay ningún merecimiento en nuestras obras. Es tan bueno saber, Señor, que fuimos salvados no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino porque tú nos escogiste, Señor, aún desde antes de que este mundo fuera fundado. Es tan bueno, Señor, saber que nos llamaste a una salvación eterna. Es tan bueno saber que no tenemos que pagar nada, Señor. No tenemos que proporcionar un sacrificio para ser salvos. Oh Dios, qué tranquilidad que tenemos, Señor, cuando nos enfrentamos a tu palabra. Por un lado, Señor, te pedimos que nos perdones, porque somos tan pecadores, somos groseros, atarbanes. Decimos, Señor, que estamos viviendo en la ley de la gracia, pero es mentira, porque blasfemamos a otros hermanos, no le ayudamos a otros. Decimos que no roben, pero lo hacemos, que no blasfemen y lo hacemos. Predicamos muchos temas que ni siquiera nosotros los podemos vivir. Colocamos yugos en el corazón de otras personas. Señor, perdónanos por poner tantos yugos, tantas cargas en nuestros hijos, cuando ni siquiera nosotros somos capaces de llevar esos mismos yugos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tu palabra, Señor,
hoy haya sido como una espada de doble filo. Aún mucho más que una espada de dos filos, como lo dice Hebreos. Que haya penetrado nuestra mente, nuestro corazón, y nos haya llevado a entender lo pecadores que somos, lo inmundo que somos delante de ti. Perdónanos, Señor, porque cuando nos vemos al espejo que tenemos en casa o en nuestro baño o en nuestra alcoba, nos vemos tan perfectos y tan hermosos. Pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra, nos vemos tan pecadores y tan miserables, que hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos por nuestra ignorancia. Perdónanos por nuestro maltrato. Perdónanos por maltratar a otros, como lo hacían los judíos hacia los gentiles. Nosotros somos a veces un nuevo modelo de judío. A veces somos un nuevo modelo de aquellos que dañan el corazón. Hoy te pedimos perdón. Y nos alegramos, Señor, de que nos hayas perdonado, de que nos hayas trasladado de la muerte a la luz admirable, y que nos hayas, Señor, puesto en un nuevo pacto. Padre, gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, así de pie vamos a cantar un himno, hermanos, ya para finalizar, y agradecemos a los hermanos que hoy se han conectado. Cantemos, hermanos, en esta mañana, en esta